Atención oyentes de Historias Nocturnas. Antes de escuchar este episodio, quiero advertirles que la historia puede contener contenido no apto para todas las audiencias. Recomendamos encarecidamente que este programa sea escuchado por adultos o con la supervisión de uno. La discreción del oyente es importante. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje a través de Historias Nocturnas. ¿Alguna vez has escuchado sobre los misterios de uno de los criminales más infames de la historia? Bueno, hoy nos aventuraremos en las sombras de la noche para desentrañar el enigma de Jack el Destripador. Desde las calles oscuras de Londres victoriano hasta las teorías más desconcertantes, exploraremos los enigmas que rodean a este legendario asesino. Así que, prepárate para un viaje en el tiempo y también en el terror. Soy Aldo Navarrete y esto es Historias Nocturnas. Comenzamos nuestro relato en el oscuro y sombrío barrio de Whitechapel, donde, en el otoño de 1888, una serie de brutales asesinatos horrorizó a la sociedad londinense. Las víctimas eran mujeres marginadas y desamparadas. Estas fueron encontradas mutiladas de una manera espantosa. ¿Quién era este misterioso asesino y cuál era su macabro propósito? Finales del siglo XIX, Inglaterra emerge como la potencia dominante del mundo, y en las calles de Londres, la grandeza del imperio se refleja en cada rincón, desde las majestuosas torres del Parlamento de Westminster hasta el bullicio de la ciudad, el corazón financiero de la nación. La grandeza británica se proyecta en todas direcciones. El Times relata los lujos y placeres de la aristocracia, desde los teatros de Music Hall hasta las excursiones de caza. Mientras tanto, la armada vigila los mares y la respetada policía británica irradia el orden y la seguridad propios de un imperio en su apogeo. Desde el imponente palacio de Buckingham, la reina Victoria preside sobre una era de esplendor y poderío sin igual en la historia de Inglaterra. Sin embargo, en medio de tanto esplendor, la sombra de la desesperación y la pobreza se ciernen sobre Londres, y para encontrarla, no es necesario adentrarse en las minas de carbón, ni en los lúgubres telares de Manchester. Muy cerca de los refinamientos de West End existe un lugar en Londres que parece inexplorado. Hablamos del East End, y dentro del East End está Whitechapel, el cual es el epicentro de la miseria más desgarradora. Sus callejones retorcidos están impregnados por el fétido olor del río Támesis, mientras que sus habitantes luchan contra enfermedades, alcoholismo y explotación de la prostitución. Es un barrio donde las casas, apiladas unas sobre otras, parecen acechar amenazadoramente a quienes se aventuran a transitar por sus sombrías calles. Whitechapel es el Londres que la ciudad prefiere ignorar, pero en el otoño de 1888, toda Inglaterra volvería sus ojos hacia este oscuro barrio, porque Whitechapel se convertiría en el sombrío escenario de los crímenes de Jack el Destripador, un asesino cuya identidad aún hoy, más de un siglo después, sigue siendo un enigma sin resolver. Aunque siendo sinceros, Jack el Destripador no es recordado como el asesino más prolífico. Sin embargo, su nombre perdura como el símbolo de la crueldad y el horror, opacando a muchos otros perpetradores de crímenes atroces. ¿Qué es lo que hace que esta figura siga provocando ese escalofrío que solo pueden inspirar a unos pasos en la oscuridad? ¿O el destello repentino de un cuchillo en una calle desierta? Esto quizás sea porque, a diferencia de muchos otros criminales, Jack el Destripador nunca fue encontrado, ni siquiera identificado. Su nombre se convirtió en un alias, un símbolo del miedo y la impotencia frente a la oscuridad que acecha en los callejones. Sus crímenes estremecieron los cimientos de la sociedad victoriana, revelando las profundas divisiones y desigualdades de una Gran Bretaña marcada por la pobreza y la desesperación. Aunque el tiempo haya borrado las huellas de aquellos terribles días de otoño en Whitechapel, el enigma de Jack el Destripador sigue sin resolverse por completo, y quizás, en última instancia, sea esa incertidumbre lo que alimente su legado, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la verdad puede ser más elusiva de lo que imaginamos. Ahora bien, con un poco de contexto, hablemos de qué es lo que realmente sucedió en Whitechapel. Un carretero
regresaba a su hogar tras la jornada de trabajo. Había dado ya las 3 de la madrugada cuando hizo su terrible hallazgo. Sobre una acera yacía una mujer horriblemente desfigurada en medio de un charco de sangre. La difunta se llamaba Mary Ann Nichols, tenía 42 años y era prostituta. El asesino le había asestado brutales cuchilladas con la matemática precisión de un cirujano. Nadie lo sabía entonces, pero en aquel momento, el 31 de agosto de 1888, nacía un mito en la historia del crimen, y su nombre era Jack el Destripador. Pocos días más tarde, la también prostituta Annie Chapman apareció con la cabeza prácticamente separada del cuerpo. Además, el homicida le había abierto el vientre de un tajo para después extraerle las vísceras. Pero la pesadilla estaba lejos de concluir. En las jornadas siguientes, se hallaron los cadáveres de otras 3 mujeres, todas profesionales del sexo en aquel barrio de mala muerte. A Mary Jane Kelly, una hermosa pelirroja de ojos negros de apenas 25 años, la encontraron despellejada como si fuera un animal. Mientras tanto, la policía recibía centenares de cartas en las que sus desconocidos autores se confesaban responsables de las muertes. De muchos de estos textos se mostró la falsedad, pero no se sabe con certeza cuántos pueden ser auténticos. Después de asesinar a Mary Jane Kelly, Jack no volvió a actuar y nada más se supo de él. Su rastro se perdió para siempre en la niebla londinense. Más de un siglo después, la misteriosa identidad del asesino todavía suscita grandes polémicas. Aunque Scotland Yard investigó los hechos, la identidad del asesino no pudo ser desvelada satisfactoriamente. Estas son algunas de las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Comenzamos con Montague Druid. Este joven abogado se arrojó a las aguas del Támesis a finales de 1888, y la policía lo identificó rápidamente al suicida con el destripador. Druid provenía de una familia de médicos, hecho que podría explicar los conocimientos que demostraba Jack. Al parecer, estaba relacionado con algunos personajes influyentes, entre los que se hallaba el duque de Clarence, Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. Pasamos ahora con William Gould. Según otra versión, esta implica la Casa Real Británica. Alberto Víctor, hijo mayor del futuro Eduardo VII, se había casado en secreto con una plebeya, una dependienta llamada Annie Elizabeth Crook. De la unión habría nacido una niña, que se habría puesto al cuidado de la prostituta Mary Jane Kelly, quien habría intentado chantajear a la monarquía. Eso explicaría que se enviara a William Gould, médico de la Casa Real, para silenciarla a ella y a sus 4 amigas. Esta fue la teoría que formuló en 1976 el escritor Stephen Knight en el libro Jack the Ripper, The Final Solution, pero la respuesta final, la Final Solution, no era tal. Pasamos ahora con James Maybrick. En 1991 apareció el presunto diario del asesino, un manuscrito de 64 páginas que apuntaba a James Maybrick. Este empresario algodonero de Liverpool era un hombre de unos 50 años, adicto al arsénico, llevaba una vida disoluta y todos los fines de semana viajaba a Londres para visitar los burdeles. Pero no se tomó a bien que su esposa Florence, 24 años más joven, le fuera infiel y pagó con las prostitutas su frustración. La afirmación en el diario de Maybrick de que se había llevado el corazón de Mary Jane Kelly, la última de las víctimas de Jack el Destripador, resultaba inquietante, puesto que este dato no fue del dominio público hasta 1987. El asunto, en realidad, es muy confuso. El descubridor del diario, el chatarrero Michael Barrett, acabó por reconocer que lo había escrito él, aunque más tarde se retractó. En general, los especialistas coinciden en que se trata de un documento apócrifo. Ahora pasamos con Aaron Kominsky. Una de las más recientes teorías apunta a este emigrante polaco. En 2007, el hombre de negocios Russell Edwards adquirió el supuesto chal de Catherine Edowes, la segunda víctima del destripador, y encargó un análisis de ADN encontrado en la prenda. El resultado apuntó a Kominsky, barbero en los mismos barrios de Whitechapel en la época de los asesinatos. Esto se logró gracias a la comparación del ADN con algunos de sus descendientes.
A partir de esta conclusión, Edwards anunció en 2014 que había resuelto el caso. La teoría, sin embargo, suscitó críticas al basarse en una identificación genética de cuestionable exactitud, tal como lo manifestaron varios expertos. Pasamos ahora con Henry Howard Holmes. En el último tercio del siglo XIX, más o menos en la misma época en que tenían lugar las muertes en Whitechapel, desaparecerían en un hotel de la ciudad de Chicago decenas de personas. Eran víctimas del dueño del establecimiento, Herman Webster Mudgett, un estafador que se hacía llamar Henry Howard Holmes. Descubrieron sus crímenes y fue sentenciado a morir en la horca en 1896. Recientemente, su tataranieto, el abogado Jeff Mudgett, afirmó que Holmes y el destripador serían la misma persona. Se basa en los diarios que heredó de su antepasado, en los que éste afirma que mató a varias prostitutas durante un viaje a Londres. Sin embargo, la teoría de Mudgett no cuenta con un consenso. Y para terminar, tenemos al señor X. ¿Alguien da más? Cabría también la posibilidad de que Jack el Destripador nunca hubiera existido. Los periódicos, a la búsqueda de más ventas, habrían atribuido de forma sensacionalista los crímenes a una sola persona. En aquellos momentos, Whitechapel había asistido a un total de 11 muertes de prostitutas, pero al Destripador se le atribuyeron en un firme solo 5, las denominadas víctimas canónicas. Aún así, no estaba claro que todas fueran obras de la misma persona. Criminólogos, sociólogos, forenses, detectives. Son casi infinitos los profesionales que han intentado averiguar su identidad. Seguramente, nunca obtendremos una respuesta convincente. Y bueno, así concluimos nuestro viaje a través de los enigmas y terrores que rodean a la figura de Jack el Destripador. Aunque su identidad permanezca envuelta en el misterio y sus crímenes sigan siendo un objeto de especulación y debate, su legado perdura como un recordatorio sombrío de que los horrores acechan en los rincones más oscuros de la humanidad. Si te ha intrigado esta historia y deseas explorar un poco más sobre los enigmas de la historia criminal, de eventos paranormales, de encuentros del tercer tipo, te invito a seguirme en plataformas como Spotify, iHeartRadio, Amazon Music y YouTube, donde encontrarás más episodios de historias nocturnas. No olvides suscribirte y dejarnos tu opinión, es muy importante que comenten para que esto llegue a más personas y también para saber que les gusta nuestro contenido. Ahora, también, gracias a ya un poco de trabajo, ya nos pueden encontrar también en Instagram como @nocturnas.podcast. Y bueno, eso fue todo, así que hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Yo soy Aldo Navarrete y esto fue Historias Nocturnas.